Tiene la palabra la diputada Adriana Díaz. Gracias, señora presidenta. Quiero vincular lo que se ha venido expresando en esta sesión, y particularmente, esto es un hecho muy especial que estemos tratando hoy con este acuerdo, con este consenso, una legislación que permita restitución de derechos e inclusión plena a aquellas personas, particularmente mujeres, niñas, niños, adolescentes, que han sido objeto de la mercantilización de la vida, de la explotación y de la trata. El marco internacional ha sido expresado claramente por el presidente de bloque, los convenios en los cuales los estados se comprometen y se hacen cargo de llevar hacia adentro de las legislaciones nacionales. Está claro, existe. Los estados como Argentina han sido pioneros, señora presidenta. Nuestro país ha sido pionera en la legislación respectiva. Y esto no es casual. No es casual cuando hablamos también de legislaciones como referidas a la identidad de género, por ejemplo, matrimonio igualitario, entre tantas otras, que se establece el día del 23 de septiembre, que se conmemora precisamente mañana, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niños y Niñas, una fecha establecida por la Coalición Mundial contra el Tráfico de Personas, coordinada con la Conferencia de Mujeres, aquella que se hizo en 1999 en Bangladesh, precisamente para impulsar una coordinación, una articulación en el concierto internacional con el objetivo de concientizar y avanzar sobre este flagelo. Y decía que tiene que ver esto con lo que dije de Argentina, que fíjense, señora presidenta, la elección de esa fecha no fue arbitraria ni fue casual. El 23 de septiembre se sancionó la primera norma, es decir, la primera estipulación legal en el mundo destinada a luchar contra la explotación sexual, y fue en nuestro país. Me estoy refiriendo a aquella ley 9143, la conocida como la Ley Palacios, que fue sancionada en 1913 precisamente porque hubo un legislador, el primer legislador socialista en América Latina, como lo fue Alfredo Palacios, que recogió no solo las luchas contra lo que se interpreta como esto, la esclavitud, la explotación sexual, sino en términos de lo que significa una concepción del mundo que, como lo dije, cosifica y mercantiliza hasta las personas. Así que desde 1913 nuestro país abrió camino. Fue la primera legislación, como dije, en el concierto del continente americano y ejemplo para el resto del mundo. De allí se toma esta fecha, ese 23 de septiembre que se conmemora mañana. Aquella legislación coronó, si podemos llamar así, un momento de alta resonancia en la historia contra la esclavización de mujeres, niños y niñas. Sin embargo, en tanto no haya modificaciones profundas de sistemas económicos, de sistemas sociales, esas realidades continúan. Pero de la misma manera, nuestro país ha sido también pionero en las perspectivas aquí mencionadas recientemente por los diputados y diputadas que me han precedido en el orden de la palabra. Cuando en 2002 la República Argentina aprueba, ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra esta delincuencia organizada transnacional, e incorpora incorpora los dos protocolos complementarios, que por un lado uno para
prevenir, reprimir y sancionar este delito, y el otro para avanzar contra el tráfico ilícito ya vinculado al aspecto de los migrantes. En ese momento, incorporar esos protocolos y hacerlos concretos hacia nuestra legislación, no solo nacional, sino avanzar con los estados provinciales, se constituyó también en un conjunto de acciones destacadas en la región, particularmente en el cono sur de América Latina. Y así, como se ha mencionado, hubo modificaciones después, en el año 2008, y se fueron incorporando también perspectivas como en el 2012, sustanciales, modificaciones referidas, entre otros aspectos muy relevantes, pero referidas a la configuración definitoria del delito de trata de personas, específicamente vinculado a sus derechos y garantías mínimas que les asisten a las víctimas. Y fue incorporada en el Código Penal como una legislación complementaria, que también fue, señora presidenta, modelo en la región, en lo que tiene que ver, insisto, en cuanto a normativa. Así que considero sumamente auspicioso y necesario destacar que nuestra provincia haya tomado esta decisión política de avanzar en una norma local que va en consonancia con lo que desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se ha resuelto a través de resolución ministerial, y que avanza sobre uno de los aspectos sumamente, una de las dimensiones importantísimas, que tiene que ver con la dignidad de poder acceder a un ingreso ganado con su propio trabajo a estas personas. Ahora, toda esta propuesta que ha sido descrita, ¿no es cierto?, el objetivo ya sea de pasantías laborales, o bueno, de referirse a un ingreso, como lo dije, requieren un estado presente. Eso creo que nadie lo discute. Precisamente que existan estas normativas hablan de un estado presente. Y los estados, para que estén presentes, deben estar fortalecidos. Porque todo tiene que ver con todo, señora presidenta. Al Estado le demandamos y le reclamamos que esté presente en la restitución y reconocimiento y ampliación de derechos, que no es más que haga justicia social. Al Estado le reclamamos y le demandamos que esté presente en una educación pública, accesible, gratuita para todos. Le reclamamos que en la salud esté presente para que nadie quede afuera de la posibilidad del acceso a la misma. Y le reclamamos y le demandamos que esté presente también cuando se producen estas aberraciones, productos de un sistema, y voy a insistir, señora presidenta, de rapiña mundial, que convierte hasta las personas y hasta los seres humanos en mercancía y en cosa, que se intercambia, se explota, se usa, se tira, se mata, se asesina, se tortura, depende del caso. Y necesitamos, si queremos, un Estado presente. Y acá está. Y queremos un Estado presente con recursos, porque para estar presente un Estado, dije, debe estar fortalecido, con presupuestos y recursos, para poder actuar y hacer realidad la letra y el espíritu de estas legislaciones mencionadas y otras tantas vinculadas al enfoque de derechos humanos en términos generales. Necesitamos también traer aquí
la mención de que si bien en julio, como lo dijo un diputado preopinante, el 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata, y a veces nos preguntan y nos dicen, no, hay tantas fechas, tantos días, ¿para qué sirven? Por algo desde las Naciones Unidas se establecen porque sirven precisamente no solo de conmemoración, sino para impulsar a partir de lo que significa esa conmemoración, acciones políticas, actividades hacia adentro de los Estados miembros. Y en nuestro país así ha sucedido. Porque en esa fecha, en ese mes y en esos días, Gustavo Vera, que es el titular del Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas en nuestro país, visitó nuestra provincia en el marco del Plan Bienal Nacional de Restitución de Derechos. Estuvo el 16 de julio, si no me equivoco, señora presidenta, en nuestra provincia, impulsando la conformación de las mesas institucionales locales. Porque este comité al que hice referencia se constituye por mandato de una de las leyes nacionales acá mencionadas. Así que debía tener su réplica en cada distrito del país y en lo posible en cada municipio de nuestro país. Así es que, como dije, Gustavo Vera, un legítimo defensor, luchador de estos derechos de las personas víctimas, incorporado a la acción del Estado a través de la presidencia de este comité, en reunión con el gobernador de la provincia, con referentes de asociaciones sociales vinculadas a esta tarea, con referentes de organismos públicos nacionales y sus delegaciones acá, organismos provinciales, se toma en conjunto la decisión política de conformar finalmente este comité provincial, de designar una delegada, en este caso es una mujer delegada por Catamarca, al Comité Nacional. Y en ese contexto es que el Ejecutivo Provincial considera necesario, pertinente y urgente trabajar en la normativa local el proyecto en el que estamos en tratamiento ahora sobre tablas. Ahondar en lo que significa un incentivo económico en un momento, o sea, destinado, insisto, este es un incentivo económico destinado a las empresas o a aquellas personas que contracten víctimas de este flagelo. Y por otro lado, ahondar en lo que significa poder acceder a una pasantía laboral, a una posibilidad. No haría falta, si no fuera, señora presidenta, que la situación y el contexto de hipervulnerabilidad de las víctimas así lo requiere. Pero es una vulnerabilidad que no solo es material. Pongámonos en situación en jóvenes mujeres, porque son casi niñas cuando son ingresadas a determinado tipo de trata, particularmente son más las mujeres, por eso menciono a ellas, pero también hay tratas en varones, en niños particularmente. Jóvenes mujeres, chicas, adolescentes, que son rescatadas desde acciones del Estado o de organismos de la sociedad civil después de pasar cuánto tiempo en la que la dignidad de persona no existe, no le existió más. Y a través, generalmente, de un proceso de judicialización, pasan a tener otra vida que no es la que tuvieron antes, no es volver.
van a tener una vida donde continúan siendo revictimizados. Ante cada necesidad, ante ir a pedir un trabajo, y si tienen hijos e hijas, cuanto más, y que así sucede, ante estas situaciones de no estar generalmente con instrucción escolar, y todo lo que significa la vulneración de sus derechos por las que pasaron, si no hay un Estado presente, señora Presidenta, la marginalidad y esa vulneración social es la que va a primar sobre lo que pretendemos que es una real inclusión, que no debe ser ni debe quedar solo en una voluntad declarativa, sino ser plasmada en legislación, ser plasmada en acciones concretas y positivas que las conviertan en realidad. Considero al respecto que estas acciones que hemos mencionado antes, muy recientes, apuntan a eso, nos dan esa expectativa positiva de que estamos en avances. Se estableció también, no lo dije, el punto focal nuevamente, porque entre idas y vueltas, Catamarca tenía punto focal, después no, bueno, ahora sí, nuevamente tenemos un punto focal para la cuestión de trata, y decía que estos avances también nos presentan nuevos desafíos, ¿no?, para una real erradicación de esta explotación sexual, de esta trata de personas, mujeres, niñas, niños. Así que este programa nacional de rescate que se ha establecido, de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata, se está haciendo realidad en Catamarca. Hay una línea también telefónica que no quiero dejar de mencionar, señora Presidenta, que es parte de este programa nacional, que es la 145, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Usémosla, difundámosla. Está para recibir las denuncias, hay personal capacitado para orientar y respetar el anonimato de quienes realizan las denuncias. Es necesario que nos informemos, que difundamos estas herramientas, que tomemos la responsabilidad de denunciar delitos o de aportar datos que puedan ser útiles para este combate. Y decir también que estas políticas van a servir para avanzar en la conformación de lo que nos hace falta, que es datos que nos propongan información para diseño de políticas públicas, que no los tenemos desde el Estado formalizados, señora Presidenta. Veía una entrevista del año 2020, o sea, del año pasado, de la sargento Carla Picón, de la División de Trata de Personas de la Policía de la Provincia, una de los organismos que se dedica muchísimo a esta tarea y a perfeccionarse y a trabajar en esta temática. Bueno, brindaba en un programa televisivo datos sobre la cantidad de personas que ellas podían, que tenían como registro, ¿no?, acerca de los distintos tipos de trata: 72 víctimas de la modalidad de explotación sexual, 192 de la modalidad de explotación laboral, en su mayoría casos de víctimas de origen de otros lugares. Eso es lo que puede tener registrado en ese momento como dato un área de la policía de la provincia. Sin embargo, son datos que no son completos ni acabados. Es decir, esos números no son, o desconocemos los números reales, sobre todo porque existen víctimas que no fueron judicializadas, es decir, no hubo una causa abierta por su vulneración. Entonces, hace falta conocer ese mapa perfectamente y territorializarlo particularmente. Y el último caso de trata de personas conocido en la provincia es un caso que nos ha interpelado fuertemente. Recordarán, es el caso de una víctima que fue judicializada, es una joven mujer de 27 años.
tras permanecer 7 años procesada y acusada por tráfico de estupefacientes, finalmente fue sobreseída hace prácticamente 3 meses, si no me equivoco, por la Justicia Federal, porque se comprendió que había sido sometida y obligada a hacerlo, un caso que se terminó admitiendo, conociendo, reconociendo que fue un caso de trata, que por la vulnerabilidad económica, social y emocional y de otra naturaleza, esta joven mujer cayó en esta situación. Y fíjense, 7 años en los que mientras estuvo procesada también cumplió una prisión. Y gracias también a las perspectivas de género y de enfoque de derechos que se va incorporando a la justicia, en este caso digo de la justicia federal, se pudo poner a la luz esta situación y restituir su libertad, empezando. Restituir derechos, pero necesitamos no continuar revictimizando, como lamentablemente sucede. Y ahora, con este programa, ella, como las otras víctimas, esperamos que puedan ir recuperando, ir teniendo, ir accediendo a esa dignidad de poder tener su propia decisión sobre su vida. Finalmente, señora presidenta, me resta decir que, nuevamente lo voy a decir, que si bien estamos ante estos avances que se advierten, nos queda mucho por recorrer. La lucha contra este llamado flagelo, ¿no?, nos demanda un compromiso de toda la sociedad, particularmente de los estados, pero de toda la sociedad, porque acá no hay trata si no hay quien del otro lado, o en realidad es una cadena en la que intervienen en distintas etapas bastantes actores y actoras. Entonces ahí no miremos para otro lado, porque esa gente no sale de Marte o de otro planeta, son parte de nuestra sociedad. Entonces todos estos esfuerzos realizados, esta necesidad de articular acciones entre organismos públicos, nacionales, regionales, locales, para realmente combatir esta trata de personas y brindar la asistencia necesaria para la recuperación integral de las víctimas. Es el desafío. Ante estos avances, tenemos estos nuevos desafíos, señora presidenta, y para cerrar, reitero, yo, como todos lo hemos expresado hasta ahora, felicito esta norma, y vamos por más restitución de derechos, más inclusión real, en definitiva, más justicia social. Gracias, presidente.